Hola, soy Giselle Chambueta. Soy lideresa y activista por los derechos de las mujeres trans en Florencia, Caquetá. Hoy quiero hablarles sobre violencia sexual, derechos y acceso a la justicia. ¿Sabías que existe una ley que garantiza el acceso a la justicia a quienes hemos sido víctimas de violencia sexual? Se llama Ley 1719 de 2014 y busca adoptar medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual, en particular aquella ocurrida en el marco del conflicto armado interno. ¿En qué momento se dan esas garantías? En la investigación y juzgamiento, en la adopción de medidas de protección, en la atención en salud, en la determinación de medidas de reparación. Etapas de investigación y juzgamiento. 12 derechos que las víctimas de violencia sexual deben conocer. 1. Derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad de sus datos personales. 2. A que se haga una copia de la denuncia, reconocimiento legal y cualquier otro documento de su interés. 3. A no ser discriminadas en razón de su pasado, comportamiento, etnia, orientación sexual, identidad y expresión de género diversa ni por ninguna otra causa. 4. A ser atendidas por personas formadas en derechos humanos con enfoque diferencial y de género. 5. A no ser confrontadas con el agresor ni sometidas a pruebas repetitivas. 6. A solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar pruebas que atenten de manera innecesaria o desproporcionada contra su derecho a la intimidad. 7. Derecho a ser atendidas en lugares accesibles, privados, seguros y cómodos. 8. A ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia e intimidación. 9. A que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos. 10. A contar con asesoría, acompañamiento y asistencia técnica legal en todas las etapas procesales. 11. A que se les brinden iguales oportunidades desde un enfoque diferencial. 12. A que se considere su condición de especial vulnerabilidad en la adopción de medidas de prevención para su participación en el proceso y posterior reparación. ¿Qué pasa con las medidas de protección? Se presumirá la vulnerabilidad acentuada de las víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, el riesgo de sufrir nuevas agresiones y la existencia de riesgos desproporcionados. Por consiguiente, la adopción de medidas provisionales de protección no podrá condicionarse a estudios de riesgo por ninguna de las autoridades competentes. 1. Los programas de protección deberán incorporar un enfoque de derechos humanos hacia las mujeres, teniendo en cuenta un carácter étnico y generacional. 2. Las víctimas deberán contar con atención psicosocial permanente. 3. Las medidas de protección serán extensivas al grupo familiar y a quienes, por defender los derechos de la víctima, entran en una situación de riesgo. 4. Cuando las medidas de protección se adopten a favor de mujeres defensoras de derechos humanos, su implementación deberá contribuir al fortalecimiento de su participación y labor. 5. La solicitud de protección procede antes de la denuncia del hecho de violencia sexual. Para tal efecto, la Fiscalía General de la Nación dispondrá de un mecanismo ágil para que las víctimas presenten dicha solicitud y adoptará la medida provisional más idónea con un enfoque diferencial. 6. El fiscal, la víctima y su representante podrán solicitar ante el juez la imposición de medidas de protección definitivas bajo un enfoque diferencial. 7. Garantizar el acceso a programas de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía para víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. ¿Una persona como yo, víctima de violencia sexual, tiene derecho a recibir atención en salud? Sí. Todas las entidades de salud tienen la obligación de implementar el protocolo y el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Por supuesto, como mínimo tienes derecho a recibir los siguientes servicios.
¿Qué papel juega la Defensoría del Pueblo en todo esto? Debe brindar atención, asesoría, orientación y representación judicial a las víctimas, implementando los enfoques de derechos de género y diferencial. Debe ofrecer un trato adecuado, respetuoso, solidario y comprensivo. Debe garantizar la confidencialidad, amabilidad, disposición, empatía, seguridad y credibilidad de la comunicación con la víctima. ¿Hay reparación para las víctimas? Las víctimas tienen derecho a la reparación integral. Por esta razón, los jueces están en la obligación de reconocer e identificar las víctimas directas e indirectas, individualizar los daños y perjuicios causados por hechos de violencia sexual. Deben actuar aplicando criterios de edad, grupo étnico, orientación sexual, identidad o expresión de género, diversidad funcional, condición de desplazamiento forzado o de víctima del conflicto armado. La víctima tiene agencia y participación. Por tal motivo, el juez debe emitir una reparación que corresponda a las características de su caso.